Un placer nuevamente poder reunirnos entre escritores. Pregunta para Jorge. Jorge, muchos años que no nos vemos y yo me quedé con tu obra de Muñequita Linda y Bailar con la más fea, pero ya desde que tú estabas aquí hablabas de muchas obras de teatro que ahora parece que se han multiplicado y tuve el placer de leer tu poesía y digo eso porque normalmente es difícil que yo me deje atrapar por la poesía. Es muy, el género para mí más difícil que existe en la literatura. Y tu poesía era eso, poesía de nivel. Entonces, mi pregunta, en ese entonces no lo habías publicado, no había visto tus obras de teatro. En estos años que hemos dejado de vernos, ¿has publicado nuevos libros? ¿Has publicado un poemario? ¿Has puesto tus obras en escena? ¿Qué ha pasado? Sí, Rosana, bueno, mucho gusto verte también. Es cierto que hace muchos años que no nos vemos y es un placer reencontrarte virtualmente. Te respondo, o sea, te respondo a tu pregunta. Sobre el teatro en particular, sí, o sea, se han puesto muchas obras de teatro. Estoy incluso en este momento eh, eh, escribiendo prácticamente, o sea, no, lo que me piden que escriba no me da tiempo apenas a escribir lo que yo quisiera escribir como inspiración propia y ese tipo de cosas se agradecen porque uno tiene que estar trabajando constantemente, sobre todo cuando llega a cierta edad, si no pregúntale a Ramón, que uno tiene que estar trabajando constantemente porque si no siente como que se está apagando, ¿no? Y entonces sí, en el teatro sí. Ahora, con respecto a lo que me decías de la poesía, gracias por tu opinión sobre mi poesía. Yo realmente, como poeta, soy, bueno, lo que me pasa a mí con la poesía es que yo soy un escritor de teatro fundamentalmente y de narrativa. Y lo que hago cuando me siento a escribir poesía es descargar todo lo que tengo sin importarme si me van a comprender o no, si me van a publicar o no. Y entonces ni siquiera he intentado publicar la poesía realmente. He publicado algunas cosas sueltas en algunos sitios que me han pedido un poema, dos poemas, y entonces tengo, o sea, he publicado en algunos sitios muy salteado, pero no me he dedicado a crear libros de poesía como tal, poemarios como tal, que sean publicables. Y la mayoría de la gente, Roxana, dice, no, mira, poesía, le he propuesto, porque eso sí, en algún momento sí le propuse a un par de editores, oye, mira, tengo poesía, y me han dicho así, antes de leer cualquier cosa, me han dicho, eh, mira, la poesía no camina, para decirlo en términos de eso. Mira Ramón cómo se ríe, a él probablemente se lo han dicho también. Cierto. Entonces la poesía no camina, o sea, la poesía no tiene lectores. Las únicas gente que lee tu poesía son tus amigos o tu familia. Y entonces no tiene mercado. Y como no tiene mercado, no se publica. No estamos emplazando a Silvia para nada, ¿ok? Ahora, por ahí, en algún sitio, algún pajarito me dijo que tú estás, o sea, que tú has dedicado parte o toda tu trabajo y tu energía a publicar. O sea, y si me pides poesía, yo te la mando. Y si tú la quieres publicar, la publicas. Con eso no hay ningún problema. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Sí, y Jorge, hablando de eso, es que es muy difícil porque inclusive el año pasado y antepasado sí publicamos varios poemarios y no los están aceptando en ninguna parte, los distribuidores no, la librería de Montreal tampoco, por Sí. lo mismo dicen que no se vende. Entonces, aunque me encantaría poder publicar más poesía porque me gusta, me parece importantísimo, pues es difícil vender. Es difícil que lo No, sí, acepten. es muy difícil. Y mira, y hubo un tiempo en Cuba que las lecturas de poesía, o sea, los conciertos con trovadores y poetas eran muy populares y la gente, había momentos en que tú llegabas a un concierto de esto, de poesía y música, y parecía un estadio en aquello, la gente gritando de emoción. ¡Ah, qué bueno está ese poema! Pero no pasa, no sucede aquí. Y bueno, y sobre la pregunta que me hicieron antes, bueno, ¿y qué tal Canadá? No, Canadá para la poesía, nada. Absolutamente, absolutamente nada. ¿Cómo podríamos hacer para que la poesía llegara más a la gente? Yo pienso de que el problema es de que
la poesía llega más a la gente que habla español, porque la poesía tiene que ver con el lenguaje, pero no sé. Mira, la poesía, bueno, la poesía es un género muy difícil porque la poesía está dirigida a conmover y en una cultura tan amplia como que venimos tenemos diferentes referentes culturales en muchas ocasiones, no conmueve de la misma manera a un colombiano que a un cubano, porque estaba viendo a Luis Molina por ahí y entonces me salió lo de colombiano. Y bueno, no sé, la poesía realmente, hay poetas que han conseguido conmover al mundo entero, pero no siempre ocurre. Y en el caso mío, por ejemplo, a mí me parece, incluso yo estoy muy agradecido de que a Roxana Oruel le haya gustado mi poesía, porque mi poesía es muy hermética, muy difícil de leer, muy difícil de entender en muchos casos. Y bueno, yo creo que no es un problema canadiense, o sea, no es un problema de relación entre Canadá y los latinos o algo de eso, es un problema de que, bueno, el problema al que nos estábamos refiriendo es a lo poco comercial que es la poesía como género dentro de los demás géneros literarios. La gente se lee una novela y siempre espera encontrar una buena novela, tú le das un poemario a la gente y te dicen, no, bueno, yo poesía, la verdad es que yo... Y lo miran con recelo. Entonces, bueno, no sé, estoy tratando de responder algo que no me creo capacitado para responder tampoco. Que quede esa pregunta por ahí, que la responda todo el mundo, porque realmente es una pregunta demasiado complicada para dar una respuesta en unas cuantas palabras. Sí, funciona también como una pregunta retórica que nos obliga a pensar. Ciertamente, sí, como una ¿dónde, pregunta retórica prácticamente. de dónde viene el próximo Pablo Neruda, Gabriela Mistral, en fin, conocidos por la literatura, por la poesía? Bueno, yo creo que ya pasaríamos a la segunda vuelta, a menos que haya otra pregunta. Hola, buenas, mi nombre es Amanda. Gracias. Y bueno, yo tenía, pues es una pregunta compartida para Mirta y para Diana. Y pues quería preguntarle, bueno, primero en el caso de Diana, pues hace poco pues tuve la oportunidad de ver un workshop que diste referente bueno, a la industria cinematográfica, la cual desglosaste así muy bien y hablaste de todo el tiempo que pasaste dentro de esa industria. Entonces, que he leído un poco lo que has publicado, quisiera saber si hay alguna relación entre toda esta experiencia que tuviste dentro del cine a la hora de crear las imágenes dentro bueno, de tus historias, poesías. Y en el caso de Mirta, bueno, es que yo también soy filósofa, bueno, soy estudiante de filosofía, soy doctorante en filosofía, y también escribo, entonces quería saber cómo, a pesar de que te decidiste por la literatura un poco más al final, imbricas todo este conocimiento filosófico o las corrientes que seguías dentro de tu obra o si no las incluyes para nada. Y bueno, y muchas gracias a todos los autores. Muchas gracias. Yo creo que son como dos vías separadas, ¿no? A veces veo mi vida como si fuese un libro de cuentos, ¿no? Entonces, el cine es un cuento, la literatura es otro cuento y no sé si tenga relación, pero yo no se la veo. Tiene relación en cuanto a mi formación, ¿no? Como persona. Yo pienso, mi literatura, yo siempre he pensado que yo escribo porque no tengo mucha facilidad de expresión. No soy una persona no soy una persona de hablar muy fluidamente, inclusive en una época fui hasta un poco tartamuda, ¿no? Entonces, escribir es un poco como para explicarme y para explicarme a los otros, ¿no? Entonces, influye el cine en el sentido de que influye en mi vida, ¿no? Y mi vida influye en mi obra. Pero así un poco como que buscar una relación tan directa en cuanto a los estilos literarios, si es un estilo cinematográfico, no sé, yo no lo siento, ¿no? Interesante respuesta. Veamos ahora que Mirta nos diga también la parte de la pregunta que le tocó a ella. En el caso mío,
sí hay una estrecha relación, porque estudiar filosofía para mí fue fascinante, aunque no fue mi primera carrera de elección. Yo estudié filosofía por circunstancias muy especiales del país, una solicitud que se hizo a la juventud, y cambié de carrera después de estar 2 años en ciencias biológicas, que era la carrera que yo amaba. Pero de todas maneras siempre fui muy buena lectora, siempre amé la literatura, y cuando empecé a estudiar filosofía y entré en el mundo antiguo y empecé a vincular la filosofía antigua con la literatura antigua, me enamoré de la filosofía. Tal es así que estuve una cantidad de años, 40, dando historia de la filosofía. Parece muy sencillo, se dice muy fácil, que estaban hablando ahorita por ahí de que si quienes éramos los que teníamos más edad, ¿no? Y en realidad la filosofía también está en mis novelas. De alguna forma implícita, en el sentido que hago reflexiones acerca del mundo, de la relación entre el hombre y la naturaleza, entre las relaciones humanas, entre la política, que yo no me puedo desprender de ella. También escribí mucho sobre ensayos sobre filosofía latinoamericana, muy vinculados al tema de la liberación, la independencia, el colonialismo, todas esas cosas, y de alguna forma eso también me permite a mí valorar entonces el medio, las condiciones, yo diría, desde otra perspectiva. Por eso he insistido en las veces que he intervenido en que quería decir cómo influye el sistema jurídico y el sistema político en la vida de las personas, porque generalmente hay muchos intelectuales, no muchos, la palabra no es la adecuada, algunos intelectuales dicen, no, yo no quiero saber de política. Y en realidad yo trato en mi novela de ver que la política te aplasta o no te aplasta, te destruye o no te destruye, igual que el sistema jurídico. Entonces, de alguna forma, aunque tú no lo quieras, en la vida familiar, en tu desarrollo personal, está incluida, está permeada, mejor dicho, por la estructura de la sociedad en general. Y eso me lo permitió a mí la filosofía. Gracias, sí, gracias. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias.